Hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Hoy día vamos a ver la sesión de indicadores epidemiológicos. Yo soy la doctora María Elena Alvarado del programa de epidemiología de esta Escuela de Salud Pública. Los estudios epidemiológicos tratan de responder preguntas concretas o preguntas específicas, como por ejemplo, ¿cuál es la situación de salud de una población? ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia de los eventos, de las enfermedades dentro de la población? ¿Cuál es la población de mayor riesgo en esa población? ¿Dónde, en qué parte de la región se produce la mayor cantidad de enfermedad? Y también pretenden responder preguntas sobre la asociación entre factores de riesgo y ocurrencia de enfermedades. Para responder a todas estas preguntas, debemos utilizar indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son medidas resumidas que capturan información que es relevante sobre distintos atributos y dimensiones de la salud y el desempeño del sistema de salud. Por ejemplo, nos permiten conocer el estado de salud de una población cuando hacemos vigilancia epidemiológica, permite que conozcamos las principales causas de morbilidad o mortalidad cuando conocemos la incidencia, por ejemplo, de algunas enfermedades o la tasa de mortalidad de ellas. Nos permite conocer la composición demográfica y algunos índices, como por ejemplo el índice entre hombres y mujeres, que es el índice de masculinidad. Nos permite conocer cuáles son las necesidades de los servicios de salud y mucho de gestión en las instituciones de salud. Cuando vemos, por ejemplo, indicadores como el índice ocupacional, la rotación de cama, etc. Los indicadores podemos dividirlos en dos grandes tipos. Los indicadores que son de frecuencia absoluta y los indicadores que se refieren a medidas relativas. Y dentro de los indicadores de medidas relativas tenemos las razones, las proporciones, e indicadores de incidencia acumulada y de densidad de incidencia. Las frecuencias absolutas señalan cuántos eventos existen o cuántos eventos se presentan en un determinado momento, en una población y en un lugar definido. Nos permiten cuantificar la magnitud del problema y son muy utilizados, por ejemplo, en la planificación sanitaria. Cuando necesitamos saber cuántos niños han nacido en una determinada maternidad, cuando necesitamos saber cuál es el número de pacientes crónicos inscritos dentro de nuestra institución, cuando necesitamos saber cuál es el número de casos diarios del COVID, por ejemplo, o cuál es el número de personas vacunadas dentro de la población. Tenemos aquí una gráfica que muestra el número de casos por región, ¿cierto? Desde el inicio de la pandemia hasta principios de enero, o sea, todo el año 2020. Y podemos ver que la mayor cantidad de casos, ¿cierto?, se producen en la región metropolitana, que también es la más grande, seguidos de Biobío y Valparaíso, ¿ya? Otro ejemplo de número absoluto es lo que muestra este indicador, que son números absolutos de casos de pacientes hospitalizados en UCI por grupo de edad. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la línea morada, que es esta, que fue la primera que se alzó muy fuertemente en el brote que ocurrió en junio y julio del año pasado, vemos que esos son los casos que ocurren en personas entre 60 y 69 años que también tuvieron un nuevo brote este año, ¿cierto? Pero que no fue el grupo que presentó el mayor número de casos, sino que el grupo de 50 a 59 fue el que presentó el mayor número de casos, probablemente porque esta población de mayores de 60 se estaba cuidando más y porque además estaba más vacunada que el resto de la población, tenía coberturas más altas de vacunación, ¿cierto? Las medidas relativas o frecuencias relativas son aquellas que se producen porque la medida tiene una comparación entre un numerador y un denominador, ¿ya?
Las más frecuentes son las razones, las proporciones y las tasas. Y vamos a ver que las tres tienen una fórmula común que es un numerador, un denominador y un amplificador que es una potencia de 10. Las razones expresan la frecuencia de un evento comparado con otro que son de distinta naturaleza. El numerador y el denominador corresponden a naturalezas distintas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la razón de masculinidad que se construye con la población de hombres en el numerador en relación a la población de mujeres, ¿ya? Los hombres no están contenidos en el grupo de mujeres y por lo tanto son de naturaleza distinta. Y podemos ver que la razón entre hombres y mujeres es de 97,3. O sea, hay 97,3 hombres por cada 100 mujeres en Chile. ¿Ya? Aquí tenemos otra razón que es el número de camas, por ejemplo, por población. En el numerador van a estar el número de camas totales y en el denominador la población. Y aquí podemos ver que tenemos 2,1 camas por cada 1000 habitantes. ¿Ya? Otro ejemplo de razón es la razón de dependencia. ¿Ya? Estos son datos del último censo, en donde lo que veíamos es que para el año 2017 la razón de dependencia es de 45,9. ¿Ya? Eso significa que si uno pone en el numerador la población menor de 15 años y le suma la población mayor de 65, y en el denominador pone la población activa, que es la población entre 15 y 64, vamos a tener que por cada 100 personas activas o laboralmente activas, según este indicador, hay 45,9 que son dependientes. ¿Ya? Otro indicador de frecuencia relativa es la proporción. La proporción resulta de dividir un número por otro, pero donde el numerador está contenido en el denominador. ¿Ya? Habla de la importancia relativa de un fenómeno y expresa, a través de esta proporción, la probabilidad de que ocurra un suceso. No tiene dimensiones porque la dimensión del numerador es la misma que la del denominador. Por ejemplo, aquí son habitantes en el numerador y habitantes en el denominador. Por lo tanto, al simplificarla, la dimensión desaparece. Este ejemplo es la proporción de hombres que hay en Chile. Entonces, en el numerador tenemos el total de hombres y en el denominador la población total de Chile según la estimación del INE para el año 2020. Y lo que podemos ver es que el resultado es 0,493, si lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje, nos queda como un 49,3% de la población chilena es hombre. Otro indicador que también es una proporción es la incidencia acumulada. La incidencia acumulada mide la proporción de personas que son susceptibles de desarrollar una enfermedad durante un periodo de tiempo. ¿Ya? Se puede estimar cuando tenemos una corte fija, o sea, tenemos una población en la que no entra ni sale nadie durante el tiempo de observación. Y mide la probabilidad de enfermar en ese periodo de tiempo. Entonces vamos a tener que la incidencia acumulada es el número de casos nuevos que ocurren en esa población y en ese periodo de tiempo, dividido por la población susceptible al inicio del periodo de tiempo. ¿Ya? A nivel poblacional, bajo un supuesto de población estable, se usa la población que se estima en la mitad del periodo. Aquí tenemos un ejemplo de incidencia acumulada. Nosotros tenemos un estudio en el que seguimos 4 años a esta población, que es una población de 5 personas. ¿Ya? Durante esos 4 años se produjeron 3 eventos. Por lo tanto, en el numerador ponemos el número de eventos y en el denominador la cantidad de personas que habían al inicio del estudio. Y esos son 5, lo que nos da un índice de 0,6, que amplificado por 100 para expresarlo como porcentaje, porque para nosotros es más fácil de entender, nos dice que la probabilidad de enfermar en esta población es de un 60%.
Aquí tenemos la incidencia acumulada de casos COVID por región. En términos nacionales, muchas veces la incidencia acumulada se plantea o se le llama tasa, ¿ya? Tasa de incidencia. Aquí, si se fijan, se presentaba como tasa de casos confirmados. Sin embargo, es una asimilación que se hace pensando en que la incidencia acumulada, la población que se usa es la población al inicio del periodo y que la corte es estable. Y en un país consideramos que si usamos la población a la mitad del periodo, vamos a estar trabajando también una especie de corte cerrada. Y por eso que la asimila. Entonces aquí tenemos que la incidencia acumulada, por ejemplo, en la región de Magallanes, fue la más alta del país en enero, a principios de enero de este año, ¿sí? O sea, durante el año 2020, donde se produjeron más casos por población, es en la región de Magallanes, porque vamos a tener el número de casos que se producen en Magallanes partido por la población estimada a la mitad del año 2020 para Magallanes, ¿ya? Y ahí vamos a construir esta incidencia acumulada. Y asimismo se construye para cada una de las regiones del país. Y si ustedes se fijan, aun cuando el mayor número de casos nosotros veíamos que se producían en la región metropolitana, dado que la población de Magallanes es muy pequeña, la probabilidad de enfermar para una persona en Magallanes es mucho más alta que la probabilidad de enfermar para una persona en la región metropolitana durante el año 2020. Aquí lo tenemos por comunas, ¿sí? Y es la misma situación. Vamos a ver que cuando lo construimos por comunas, lo que ponemos en el numerador son los casos ocurridos en esa comuna, y en el denominador la población estimada para esa comuna, ¿ya? Otro indicador es la densidad de incidencia o la real tasa de incidencia. Esto es la velocidad con la que las personas de una población pasan de estar sanas a estar enfermas en el tiempo, ¿ya? Se utiliza cuando tenemos poblaciones dinámicas. Generalmente lo usamos en los estudios epidemiológicos analíticos, cuando estamos reclutando gente que no entra toda en el mismo momento al estudio, ni sale toda en el mismo momento. Entonces tenemos un indicador que se llama densidad de incidencia o tasa de incidencia, y se expresa como el número de eventos que ocurren durante un tiempo y en un lugar, ¿cierto? Pero partido por la suma de todos los tiempos en que cada uno de los participantes estuvo bajo el estudio. Esto lo vamos a explicar en esta lámina, donde vemos que este estudio parte el año 0, pero no todos los integrantes se incorporan en el mismo momento, ¿cierto? Tenemos el primero que se incorporó en el año 0 y estuvo hasta los 4 años, el segundo y el tercero se incorporaron en el año 1, sin embargo el segundo estuvo por 2 años, mientras el tercero estuvo un solo año dentro del estudio. El cuarto también estuvo un solo año, pero se incorporó en el año 2, y el quinto se incorporó en el año 3 y también estuvo un año. Entonces, ¿cómo se construye este indicador? En el numerador, igual que lo que estábamos viendo antes, el número de eventos, o sea, 1, 2, 3. Y en el denominador se incorpora la suma de todo el tiempo que los participantes estuvieron en el estudio. O sea, vamos a sumar los 4 años que estuvo el primero, más los 2 años que estuvo el segundo, tenemos 6, más el año que estuvo el tercero, llevamos 7, el año que estuvo el cuarto, son 8, y el año que estuvo el quinto participante, y son 9 años persona de observación. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este 3 por este 9, y vamos a decir que ocurren 33 eventos por cada 100 años persona de observación, ¿ya? Esa es la velocidad de ocurrencia del evento, y es la forma que tenemos de calcular una medida de incidencia cuando no tenemos una corte cerrada que nos permita calcular la incidencia acumulada como la proporción. Por lo tanto, calculamos una tasa. Vamos a ver ahora ejemplos de indicadores de mortalidad y morbilidad.
y morbilidad. En los indicadores de mortalidad son la tasa de mortalidad, es un estimador de riesgo de morir en una población a través de un tiempo y el espacio, ¿ya? Acuérdense que en una población, por ejemplo a nivel nacional, esto que le llamamos tasa de mortalidad en realidad es una incidencia acumulada que usa como denominador el número de personas estimadas a la mitad del periodo, ¿ya? La tasa de mortalidad puede ser una tasa de mortalidad general o una tasa de mortalidad específica. La tasa de mortalidad, ¿cierto? Dijimos que era la relación entre las muertes que ocurrían en un periodo de tiempo determinado y la población expuesta a morir. ¿Quién es la población expuesta a morir? Toda la población, porque todos estamos expuestos a morir. Y usamos la población a la mitad del periodo. El numerador son los casos que ocurren, ¿cierto?, durante ese año. Y lo vamos a interpretar como la cantidad de muertes con respecto al total de individuos en una población. Y va a representar la probabilidad o riesgo de morir en ese año y lugar. Tenemos tasas específicas de mortalidad, que son aquellas que se estiman para algunos subgrupos de la población. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por sexo, tasa de mortalidad para hombres, tasa de mortalidad para mujeres. La tasa de mortalidad para el grupo de edad, podemos ver tasa de mortalidad en menores de 5, entre 5 y 15, podemos hacer los rangos que nosotros queramos. Tasa de mortalidad por causa de muerte o por tipo de muerte. Y lo que nos permiten las tasas específicas es poner en evidencia que la mortalidad no es igual en los distintos grupos poblacionales. Y por lo tanto, cuando queremos ver la mortalidad por cáncer, por ejemplo, vamos a ver que está mucho más alta en algunos periodos de la vida que en otros, y así ocurre con las distintas enfermedades. La letalidad es un indicador distinto y es importante diferenciarlo de la mortalidad. La letalidad establece la relación entre los muertos en un periodo de tiempo y la población que está enferma de esa causa que llevó a morir, ¿ya? Es un indicador que habla de la gravedad de la enfermedad, ¿ya? Se estima el número de enfermos. Para estimar el número de enfermos en general usamos los casos de incidentes, ¿sí? Cuando esto está calculado dentro de una población fija, habla del riesgo de morir. Otra tasa de mortalidad específica es la tasa de mortalidad infantil, que se considera como un indicador clave en el desarrollo socioeconómico, porque los niños no deben morir, y por lo tanto tener tasas de mortalidad altas, tasas de mortalidad infantil altas, habla de que nuestro sistema de salud algo está funcionando mal. Se define como el número de niños menores de 1 año fallecidos a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Es el número de muertes de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, ¿ya? Entonces en el numerador vamos a poner las muertes en los menores de 1 año y en el denominador vamos a poner los recién nacidos vivos en ese periodo. Tiene 3 componentes: la mortalidad neonatal precoz, la mortalidad neonatal y la posneonatal. La neonatal precoz son los muertos menores de 7 días respecto a los recién nacidos vivos para el periodo. La neonatal son los menores de 28 días respecto de los nacidos vivos, y la posneonatal son los muertos entre los 28 días y los 11 meses en relación a todos los recién nacidos vivos. Otro indicador específico es la razón de mortalidad materna, donde tenemos las muertes maternas en relación a los recién nacidos vivos. Fíjense que se llama razón porque la medida del numerador y la del denominador son de naturaleza distinta. Como no tenemos un buen denominador para poner a las mujeres embarazadas, porque no tenemos ese dato tan preciso, lo que hacemos es construir una razón donde tenemos el número de muertes a causa del embarazo, parto o puerperio en un periodo de tiempo, partido por los recién nacidos vivos en ese periodo, ¿ya?
Esto es una convención y como siempre se usa la misma fórmula, podemos hacer comparaciones en el tiempo y también comparaciones entre países. Cada una de estos indicadores se amplifica por una potencia de 10 para hacer más fácil la interpretación, ¿ya? La mortalidad general, por convención, se amplifica por 1000, la mortalidad específica por causa se amplifica por 100.000, la mortalidad específica por sexo, por ejemplo, se amplifica por 1000, la mortalidad infantil por 1000, la mortalidad materna por 100.000 y la letalidad se amplifica por 100. Lo importante es que amplifiquemos por una potencia de 10 que nos permita interpretar fácilmente el indicador, o sea, que deje un número entero que es más fácil de interpretar que un decimal. Ahora, para estudiar la morbilidad, tiene algunas dificultades porque la morbilidad o la enfermedad se diferencia en relación a su percepción, por ejemplo, a nivel cultural, y porque además existen muchos casos subclínicos de enfermedad que no acceden a los servicios clínicos y por lo tanto no son cuantificados, ¿cierto? Por eso para estimar o tener indicadores de morbilidad son tan importantes los registros de buena calidad, ¿cierto? Los registros que se hacen en los hospitales, en la Seremi, en el MinSal, y también las encuestas poblacionales, que permiten levantar información de aquellas personas que no consultan en los servicios de salud. Entonces, tenemos dos formas principales para medir la enfermedad, en términos de prevalencia o en términos de incidencia. Medimos la incidencia cuando hablamos de los casos nuevos que ocurren de una enfermedad durante un periodo de tiempo, ¿ya? Y hablamos de prevalencia cuando hablamos de todos los casos que existen en un momento o en un periodo de tiempo en una población. La incidencia, como decíamos, son los casos nuevos de la enfermedad que aparecen en una población susceptible a lo largo del periodo de tiempo. Por ejemplo, la incidencia de casos de COVID para el año 2020 son todos los casos que aparecieron el año 2020 de COVID, porque son todos casos nuevos, ¿ya? Si queremos ver la incidencia de diabetes, son todos los casos que se diagnosticaron durante el año 2020, no los que venían de antes. Y como habíamos visto antes, la incidencia la podemos medir como incidencia acumulada o como densidad de incidencia. Y la prevalencia mide la proporción de personas que presentan la enfermedad en un tiempo. O sea, todos los casos que ya existían, más los casos nuevos que se diagnosticaron en ese año, ¿ya? Se obtiene generalmente a partir de estudios transversales que tienen muestreos probabilísticos, ¿cierto? En los que se tiene la población con la condición y sin la condición en estudio. Por ejemplo, en una encuesta transversal podemos identificar qué porcentaje de la población presenta una determinada enfermedad, diabetes, y qué porcentaje de la población no la presenta, ¿ya? Y ahí tenemos la prevalencia de diabetes, todos los casos, nuevos y repetidos, ¿sí? Cuando hablamos de la prevalencia en un punto en el tiempo, se llama prevalencia puntual y son el número de casos en un momento partido por la población total en ese momento, ¿cierto? Y cuando hablamos de prevalencia periodo, son los casos que ocurren durante un periodo de tiempo partido por la población total en ese periodo de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un estudio donde hay 13 personas, ¿cierto? Y durante el tiempo X, que es resulta que había 1, 2, 3, 4, 5 personas enfermas. Por lo tanto, 5 de 13 da 0,38, lo amplifico por 100 y podemos ver que la prevalencia de esta enfermedad es de un 38%. ¿Ya? Y acá tenemos la prevalencia en un periodo de tiempo. ¿Cuántos casos nuevos ocurrieron y cuántos casos existentes habían? Los sumo todos. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casos del total de 13. Y la prevalencia para este periodo de tiempo fue de un 61%. ¿Ya?
La prevalencia se relaciona con la incidencia. Supongamos que en esta ollita tenemos todos los casos que ocurren que han ocurrido en esta población. Por esta llave ingresan los casos nuevos, o sea, todos los casos nuevos incidentes, más, por ejemplo, casos importados por migración, etc. ¿Ya? Después, el tiempo que estos casos nuevos están acumulándose aquí dependen de la duración de la enfermedad. Y cuántos casos salgan por esta otra puerta para bajar la prevalencia va a depender de la letalidad o que los casos se mejoren. Entonces, en la medida que tenemos alta incidencia, la prevalencia aumenta. Si la duración de la enfermedad es larga, la prevalencia también aumenta porque los casos se mantienen. Si la letalidad es alta o si las personas se mejoran rápido, esta llave va a estar grande y por lo tanto van a salir casos y la prevalencia va a bajar. ¿Ya? ¿De dónde obtenemos información? De los censos, de los sistemas de información en salud, ahí yo les decía todos los registros de mortalidad, de nacimiento, de vigilancia en los establecimientos públicos, los registros de cáncer, los registros de atención en salud, o sea, todo lo que ustedes hacen como los REM, etcétera, y las encuestas poblacionales. Además de estudios científicos publicados que permiten conocer patologías bien precisas de baja prevalencia que no siempre podemos pesquisar en las encuestas poblacionales. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de indicadores en salud. Por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando la pirámide poblacional que tiene Chile el año 2017, según el censo. Fíjense que ya tiene forma de pirámide solo en los años superiores, porque se ha transformado en un rectángulo que incluso tiene una base más ancha en edades de adultos jóvenes más que en niños, ¿ya? Así era la pirámide del año 90, y esto ha sido lo que ha ido pasando con los años, y cada vez, ¿cierto?, se va enangostando más la base de la pirámide. Aquí tenemos una tasa de población migrante por región, ¿cierto? Es cuántos migrantes hay por cada 1000 habitantes en cada una de las regiones del país, y podemos ver que en el norte es donde hay mayor tasa de población migrante por región. Aquí tenemos la migración según el origen del país, fíjense. Entonces podemos ver cómo se distribuye proporcionalmente, ahora estas son proporciones, la población migrante en cada una de las regiones, y vemos que la población, por ejemplo, venezolana, se concentra en la zona más central del país, mientras que la población peruana y la población boliviana se concentra principalmente en la zona norte del país. Aquí tenemos números absolutos, el número de defunciones por grupo de edad. Fíjense que las defunciones en el primer año de vida son un poquito más altas, bajan durante la niñez y empiezan a aumentar en la adolescencia, pero se hace esto mucho mayor en los adultos mayores, ¿cierto? Acá tenemos lo mismo, pero en función de una tasa de mortalidad, o sea, ya no estamos viendo números, sino estamos viendo el riesgo de morir, y fíjense cómo el riesgo de morir empieza a aumentar después de los 60 años en forma muy importante. Acá tenemos la comparación entre la proporción y el riesgo de morir para que vean que es distinto. Acá tenemos un ejemplo de las poblaciones de hombres y de mujeres, o sea, las defunciones de hombres y mujeres a lo largo del año. Fíjense que para ambos sexos hay una baja estacional de la mortalidad en los meses de febrero, marzo y abril, ¿cierto? Y un aumento en los meses de junio, julio y agosto. Esto es pre-COVID, ¿cierto? Esto es para el año 2017. Aquí vemos la mortalidad en el mundo desde el año 60 al año 2018. Fíjense cómo en todos los países esto ha disminuido en forma muy importante. Hay algunos países donde esto ya venía disminuyendo desde antes, pero quedan otros, por ejemplo, Bolivia, que la disminución de la mortalidad se ha logrado recién en los últimos años. Chile es esta línea moradita que va por aquí. Esta es la comparación de la mortalidad promedio entre el año 2016 y 2019, ¿cierto? Con la mortalidad para el año 2020, que está en azul, y el año 2021.
Fíjense, entonces naranjo era lo habitual en mortalidad, y azul es lo que ocurrió el año pasado producto del COVID, y fíjense el exceso de mortalidad que se ve en los meses de mayo y junio sobre todo, aunque después en todos los meses hay un poco de exceso, pero sobre todo en los meses de mayo y junio, y este año, el 2021, este exceso se ha producido en todos los meses de verano incluso, ¿ya? Aquí vemos las tasas de mortalidad y la diferencia en una tasa de mortalidad ajustada y una tasa de mortalidad cruda. Y aquí solo para dejar fijo el concepto que las tasas de mortalidad crudas son las tasas, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la línea punteada, es la tasa de mortalidad cruda para hombres, mujeres y para el promedio. Y si uno se fija a lo largo de los años, esto incluso ha ido un poco aumentando. ¿Y por qué cuando yo comparo la población, la tasa de la población en el tiempo, debo ajustar las tasas, o sea, usar esta línea continua? Es porque la estructura poblacional de Chile en el año 2012 es distinta a la estructura poblacional de Chile en el 97. Mi población ahora está más envejecida. Entonces, si yo no corrijo la tasa por el envejecimiento poblacional, lo que voy a ver es que la mortalidad aumenta y no que la mortalidad tiende a disminuir como se ve cuando yo corrijo el efecto del aumento de la edad en mi población, ¿ya? Por eso que para comparar las tasas entre distintos países con estructuras etarias distintas o en un mismo país, pero en el tiempo donde también la estructura etaria ha ido cambiando, es importante ajustar las tasas, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de mortalidad por cáncer en 185 países. Fíjense cómo en el color azul oscuro son los que tienen mayor mortalidad, o sea, Norteamérica, Europa y los países Chile, Argentina, Brasil y los países del este. Perdón, del oeste. Bueno, y Oceanía. Aquí tenemos un ranking de los cánceres con mayor incidencia en Chile. Estos son datos de la IARC en el año 2018. Entonces tenemos el tipo de cáncer, ¿cierto? Las muertes que ocurrieron por ese cáncer y el porcentaje de mortalidad por cada uno de estos cánceres. Entonces en Chile la mayor parte de la población se muere por cáncer de próstata, seguido colorectal y en tercer lugar de mama. Ahora, como estos cánceres son sexo dependiente, los vamos a ver separados por hombre y mujer. Fíjense que el 23% de las causas de cáncer en hombres se deben, o sea, de cáncer en hombres se deben al cáncer de próstata, mientras que en las mujeres el 20% es cáncer de mama, digamos. Aquí tenemos una gráfica que muestra cómo se ha distribuido la tasa de mortalidad por cáncer en el tiempo. La parte azul son las enfermedades infecciosas o no transmisibles, la parte roja son las enfermedades transmisibles, materno-fetales y neonatales, ¿cierto? Y la parte amarilla son los accidentes. Y podemos ver que todas las causas de muerte han ido disminuyendo en el tiempo, pero las no transmisibles son las más importantes en total, ¿ya? Aquí tenemos, en este lado, el número de causas de muerte, o sea, el número de muertes por causa en el mundo, donde vemos que las cardiovasculares y los cánceres son las primeras causas de muerte, seguida la respiratoria, pero cuando miramos solamente las causas de muerte del África subsahariana, las cardiovasculares mantienen el primer lugar, pero son seguidas por el VIH-Sida, por los desórdenes neonatales, por las infecciones respiratorias bajas, por las enfermedades diarreicas, por la malaria, y después vienen los cánceres, ¿ya? O sea, la mortalidad que uno la mira así a nivel agrupada y cree que esta es el patrón en el mundo, fíjense que cuando uno va por zona,
los patrones cambian en forma muy importante. Aquí tenemos la mortalidad por causas en Chile. Enfermedades más importantes son las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores malignos, ¿ya? Que ocupan casi o más de la mitad de las muertes en Chile. Todo esto es prepandemia. Fíjense la relación que también hay entre mortalidad por cáncer y nivel de desarrollo de los países. Los países europeos, los países más ricos son los que tienen más mortalidad por cáncer, porque los otros más subdesarrollados priman todavía las enfermedades transmisibles. Acá tenemos un ejemplo de mortalidad infantil. Podemos ver cómo ha ido cambiando la mortalidad infantil a lo largo del tiempo en el mundo y cómo esto pasó en Chile, que el descenso comenzó en los años 60. Pero si miramos actualmente y comparamos los datos del 2010, 2015 y 2020, vemos que la mortalidad infantil se distribuye en forma diferente a lo largo de todo el país, ¿cierto? Y aun cuando tenemos regiones del país con una baja mortalidad infantil, tenemos otras que todavía están bastante altas. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de los países del mundo. Chile es este verdecito, fíjense que es de los primeros en que tuvo esta bajada tan importante, y tenemos otros que todavía están todos bajando, pero todavía están un poquito más altos. Este es el promedio a nivel mundial, ¿ya? Bastante más alto de lo que tenemos en Chile. Y por supuesto que la mortalidad infantil se relaciona con el nivel de ingreso de los países, y los países de ingreso alto tienen muy baja mortalidad infantil, mientras que los países de ingreso socioeconómico más bajo, aun cuando han ido disminuyendo, mantienen niveles altos de mortalidad infantil. Esta es la tendencia en Chile de mortalidad infantil y de los tres componentes que yo les hablaba antes, la mortalidad neonatal, la neonatal precoz y la posneonatal. Y fíjense que la posneonatal es la que ha disminuido en forma más importante, pero la que ocurre en el primer mes de vida se ha tendido a estabilizar, porque ha sido difícil disminuir esta mortalidad, ya que se debe muchas veces a la sobrevida de recién nacidos de muy bajo peso o con enfermedades que son incompatibles con la vida, que alcanzan a vivir muy poquito y fallecen rápidamente. Acá están las causas de mortalidad infantil. Acuérdense que los países desarrollados tienen muy poquita mortalidad infantil. Entonces, cuando uno ve las causas de mortalidad infantil, que también ha disminuido a lo largo del tiempo, ¿cierto? Todavía ve que la causa más importante son las enfermedades o las infecciones respiratorias, seguida de las complicaciones o el nacimiento de pretérmino, ¿cierto? Las diarreas, las asfixias en el trauma, o sea, en el parto, los defectos congénitos, la malaria, y etc. Ahí tienen el listado de principales causas de mortalidad infantil en los primeros 5 años, no es la que estábamos hablando antes del primer año de vida. Y fíjense que dentro del primer año, en Chile, el 41% de los niños que fallecen el primer día, y el 36% en los primeros meses. Por eso yo les decía que esto ha sido muy difícil de disminuir. El otro indicador que habíamos visto, la mortalidad materna, aquí también está presentada por nivel socioeconómico, igual que como veíamos la mortalidad infantil, está muy vinculada al nivel de ingreso de los países. Aquí tenemos ejemplos de algunos países. Esta es la mortalidad materna en el mundo. Fíjense que yo les puse, todos los países que les puse, incluso Bolivia, que está un poquito más alto, están por bajo el promedio de la mortalidad materna a nivel del mundo, porque esta mortalidad principalmente está en los países del África. Y aquí tenemos las causas de mortalidad materna. En general, las causas de mortalidad materna se deben a las síndrome hipertensivo del embarazo, ¿cierto? Esto lo vemos en estudios como Estados Unidos, pero cuando uno ve en países, esto es en un estudio que se hizo en Nigeria, vemos que la hemorragia es una causa muy importante de mortalidad materna en este país. Bueno, otro indicador que no habíamos visto es la tasa bruta natalidad. La tasa natalidad habla del número de personas que produce una población. O sea,
cuántos niños nacen de la población total. Aquí no es como la fecundidad que habla sobre la población femenina. La tasa bruta de natalidad habla del número de nacimientos en un periodo de tiempo partido por la población a la mitad del periodo en el mismo periodo de tiempo. Y tenemos cómo la tasa de natalidad va disminuyendo también en el tiempo, y en 2018 la tasa de natalidad está bastante más baja, ¿ya? Un último indicador que vamos a ver es la esperanza de vida, y la esperanza de vida es un indicador compuesto, no vimos cómo se calculaba, pero lo que hace es sintetizar como una medida resumen el promedio de años que se espera que viva una persona bajo las condiciones de mortalidad que existen en el periodo en que estamos calculando la esperanza de vida. Es un indicador sintético por excelencia porque nos permite caracterizar las condiciones de vida, de salud, de educación y todas las dimensiones que afectan en la esperanza de vida de la población y del territorio, ¿ya? Y lo que podemos ver es que la esperanza de vida ha ido aumentando en el tiempo, tanto en hombres como mujeres. Fíjense que siempre la esperanza de vida es mayor en las mujeres. Bueno, esto era lo que les quería mostrar en esta sesión. Muchas gracias.